a terapia, todos, para estar preparados para este tipo de situaciones, porque a lo mejor la vida te prepara, pero a lo mejor ahorita es que hay muchas cosas ya, güey. Antes te preparaban tus papás o los consejos del abuelo, X cosa, pero para este tipo de jueguitos diabólicos, Diabólicos, sí. Diabólicos. no te preparan. No te preparan. Entonces, la neta, vale la pena porque es tu integridad, pues es tu vida, Física, es tu paz. emocional. Así que vamos a poner la pregunta, ¿cuánto vale tu paz y tu tranquilidad, no? Entonces, sí vale la pena ir a una A un proceso terapéutico. un terapeuta para que es como el carro cuando va a salir de viaje le das una afinación. Yo creo que cuando vamos a pasar otra etapa de nuestras vidas, de la adolescencia, o cuando eres adulto, o cuando empiezas algo nuevo, entonces sí es que te enseñan a que puede pasar esto y sepas cómo actuar, porque así como lo Sí, maneja está bien diabólico. Sí. Y fíjate que es un rasgo psicopático muy interesante. El tener el control y la falta de empatía es algo que solo se ven, bueno, no solo, pero en su mayoría se ven personas con problemas. Con rasgos psicopáticos. Con rasgos psicopáticos. Eso normalmente se le conoce como el narcisista, Ujú. que se ha vuelto en boga el diagnosticar a narcisistas a todas las personas con discapacidad para empatizar, ¿sí? Para tener una También, relación o sea, sana. no es que sea malo, está discapacitado. Imagínate, no puede hacerlo. Ok. No Un tiene la capacidad de esto hacerlo. Es un pequeño paréntesis para todos los que nos ven. No se autodiagnostiquen. Un video de TikTok no te va a decir si es narcisista o no. Y sobre Ve a todo lo terapia. que, o sea, antes decía, eres machista, ahora lo cambiaron por narcisista. ¿Es lo mismo o no? No, ojo, una cosa es el diagnóstico, precisamente como comenta Gamalín. El diagnóstico tiene que ser una evaluación, un estudio con cuestionarios, con pruebas, con test, con una observación clínica por parte de una persona especializada para poder diagnosticar. Ahora, como los psicólogos clínicos, a final de cuentas, es para eso nos especializamos. Ahora, Así es. ese es un diagnóstico donde ya hubo una evaluación. Ahora, sin un diagnóstico como tal, podemos identificar rasgos. Es decir, ¿sabes qué? Esta característica de su personalidad es un rasgo, pero no lo puedo determinar como tal porque no tengo la herramienta que me diga que cuenta con esa situación o Como con los este síntomas diagnóstico. cuando tienes gripa, tienes temperatura, a lo mejor. A ya, lo mejor. ya vas con los estudios, es la diferencia. Y encuentras Así es. ahí el agente que está generando esa enfermedad. Ah, ok. En este punto podemos identificar ciertos rasgos en las personas porque tiene que presentarse bajo ciertas circunstancias por un periodo de tiempo prolongado, por condiciones específicas para decir es narcisista. Pero la mayoría de las personas actualmente poseemos rasgos narcisistas porque la forma en que ¿Todos? nuestra cultura, la mayoría, La mayoría. ¿sí? Porque la forma en que nuestra cultura nos va educando y sobre todo la cultura machista, ¿cómo decirlo? Inserta rasgos narcisistas. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas que llegan a generar, digamos, violencia digital, no tienen consideración por lo que le va a pasar a la vida del otro. Un narcisista no tiene la menor intención de considerar qué pasa con la vida del otro ser humano. Porque una persona narcisista ve a los demás como objetos utilitarios, no los ve como personas que requieren respeto, atención, que requieren esa consideración en la toma de las decisiones, en lo que va a ser la persona narcisista. Pero ese rasgo se refleja en la cultura machista, donde, por ejemplo, el hombre puede tomar las decisiones que quiere en el hogar y no tiene que considerar a la pareja para tomar las decisiones. Donde no le preocupa lo que siente la pareja. En el caso de las infidelidades, pues él hace como todo hombre que le dijeron que puede ir a hacer fuera de casa siempre y cuando no repercuta en la economía y en el bienestar de la familia, y va y se avienta Yo pensé varias que era infidelidades. obediencia. Obediencia al mandato social de que Sí, tienes que a hacerlo, fin de ¿no? cuentas, sí es Pero el un- mandato social es un rasgo narcisista, a final de Así cuentas, es. que hace que esta persona, hombre o mujer, que utiliza a la pareja como un recurso y no como una persona con la cual comparte, Así es un rasgo narcisista. Si es promovido por la cultura, no significa que esa persona sea narcisista como con un diagnóstico o una psicopatía, sino que la misma cultura ¿Usos y lo ha costumbres? orientado, usos y costumbres, pudiéramos decir. ¿Qué pasa con estas personas que ejercen la violencia digital? Lo mismo, rasgos Así es. que le permiten y que le hacen creer que puede hacerlo porque se encuentra desde el anonimato, porque se encuentra desde detrás de una pantalla, se encuentra detrás de un dispositivo donde puede ingresar información que no tiene consentimiento para hacerlo y la expone a la red de internet donde cualquiera puede tener acceso, cualquier persona con cualquier intención, y esto puede repercutir en la vida de la persona que ha sido expuesta.
no nada más en su vida digital, sino en la vida real, donde digamos, oye, ya en el trabajo sufre acoso, soltaron una imagen digital, soltaron un video, está circulando en redes y resulta que esa persona, esa mujer, ese hombre que ha sido expuesto, llega a su trabajo y se empiezan a burlar de él. Está ¿Sí? cabrón. Es Se empiezan. como- Bueno, es que antes lo veíamos como el castre. Bueno, yo siempre le digo a mi esposa, igual a lo mejor soy narcisista. Es que Rasgos, es hermano, que digo a mi rasgos. esposa, entre hombres a veces, pues eso no nos, te vamos a dar algo que te duele, güey. El castre en las mujeres a lo mejor es más leve, no tocan ese, pero es que si estás gordo te voy a decir pinche marrano, no te voy a decir estás llenito, ¿no? Y igual si te pasó algo, pues ya sabes, o sea, el castre machín, pero yo creo que entre más castre más cariño te tengo, ¿no? ¿O no? O entre hombres. Entre hombres, y esa es una situación cultural. Ujú. No necesariamente significa cariño, ¿no? Porque, oye, ¿cómo demuestras cariño diciéndole cosas que aluden a su sexualidad y a la falta de ella y a sus capacidades o falta de capacidades en temas tan íntimos y tan sensibles para la persona? Porque con todo el bullying que has recibido en tu vida, dices, me hice más fuerte. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿Qué? Y Oye, fíjate que es que me sorprende el par de aguas, porque antes, ¿cómo te decían a ti en la primaria? a mí me tenían miedo, nunca me decían nada. Violento. Lo que ¿Cómo tú le decías a los demás? no les decía nada. Bueno, a mí en la cuestión, por ejemplo, éramos, yo y mi hermana, y a veces, pues papá y mamá trabajaban, eran una niña de 9 años cuidando a un niño de 6, entonces Ah, estaba sí. bien cabrón, hacíamos lo posible, mi mamá me dejaba comer y todo el rollo, mi hermano lo calentaba, pero a veces no íbamos tan limpios a la escuela, porque no teníamos quien dijera, vete a bañar, te bañabas a ver si querías, te cambiabas de ropa interior y todo, y realmente llegamos sí sufrimos machín, o entre comillas, y lo sacas con ira, porque a nosotros nos decían los zorrillos porque apestamos. Entonces sí llega el grado de que el zorrillo, y primero te vas haciendo así chiquito, Sí. te humillan, te quitan la comida, te quitan el agua, te patean la mochila, y llega el momento de que se te prende el foco ese y dices, ay, 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 Sí. ay. Así que el valiente vive hasta que el cobarde límite. quiere, Así es. y viene la vuelta, y es donde los agarras a putazos. Y a veces yo he visto que en Estados Unidos muchos niños desviven a otros compañeros de clase. Sí. Y no manches, toda la gente, es el malo, pero no saben lo que vivió antes el huerco que le decía al maestro y el maestro nunca hacía caso. Yo afortunadamente creo que no tuve a la mano un arma, pero yo creo que sí me daban ganas. Y no Sí. te vayas tan lejos. En México hubo varios casos. Uno de ellos, el de los niños de Zacatecas. Uno de ellos donde al niño pues sí fue a la cárcel de cajón, donde nada más encontraron la mano de una niña agarrado de un barandal. Todo el mundo no supo dónde era, nada más vieron la mano, lo reportaron. Lo único que vieron es que unos muchachos salieron de por allá. Hasta ahí el contexto. Empezaron a buscar, encontraron pedazos de esa persona Ajá. en un terreno y dispersados. Resulta que esto no le quita, y esto déjenlo claro, no le quita peso al delito que se hizo, pero sí te hace entender el contexto de que la muchacha era de las chicas populares de la escuela Ajá. y el niño era de una clase social pues no muy alta. Ok. Y la muchacha se la llevaba humillándolo, sabiendo que el niño le gustaba. Y digo niño porque pues a fin de cuentas los adolescentes son pues, niños. Ajá. Entonces, pretendiéndola con lo poquito que le hacía. Entonces, un día ella le jugó una broma, diciéndole, me voy a declarar, me voy a declarar a ti, pero ven atrás de la escuela. Y no La estaba... típica, ¿no? Ajá, entonces fue atrás de la escuela y llenaron baldes con desechos humanos y se la aventaron al muchacho. Repito, sí es feo y no nadie se merece que le hagan eso que hicieron. No justifica. No justifica, porque a fin de cuentas es un delito. Pero el muchacho en ese momento explotó. Y lo único que había era un machete que estaba olvidado ahí a un lado, que fue el arma homicida. Y no solo eso, lo conectamos mucho porque esto fue en esta época donde redes sociales, no fue hace mucho, la muchacha por redes sociales lo subió la foto. De hecho, gracias a